Hola, buenos días. Hoy quiero hablaros de algo que es importante y que lo dejamos atrás y que cuando nos preguntan qué somos, respondemos con la profesión, con algo que hacemos y no respondemos con el hecho en sí de ser humano. Vamos a tratar de entender esto que es humano, porque veo que es lo que más nos falta a todos y lo que estamos de alguna forma reteniendo o escondiendo en alguna parte de nosotros y no lo expresamos y lo tenemos todos. Cuando hablamos de reconocer, estamos indicando que conozco aquello que ya sé, es decir, reconozco, es decir, algo existe dentro de nosotros que está ahí y que no lo afloramos. No lo afloramos porque en ocasiones ni pensamos en ello. Vamos a pensar en esta charla sobre aquello que determinamos humano y vamos a comprender qué es y cómo lo desarrollamos también. Nosotros estamos aquí por alguna razón, ¿eh? Sabemos que la razón es aquella o que todo acto se debe a una razón que es por y para algo. La razón es siempre por y para algo, es decir, si es por algo hay una intención y si es para algo hay algún propósito. ¿M? Hay alguna cosa que tenemos que hacer y que tenemos que hacerla en el sentido humano, no en el sentido profesional. Ser médico sí está bien, ser ingeniero, arquitecto está bien, pero es una profesión que nos permite alimentarnos con el sueldo que eso repercute o que eso nos ofrece. Pero la profesión es simplemente un hecho. Nosotros trabajamos para mantener nuestra humanidad y la humanidad es la que tenemos que comprender, no la profesión. La profesión es muy fácil, ¿eh? Simplemente te tienen que enseñar los procedimientos técnicos de aquello que vas a resolver y lo resuelves. Ya está. Pero resolver esa identidad humana es algo mucho más complicado. En principio tenemos que saber cuál es nuestro origen, cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro sentido, cuál es nuestro propósito. Vamos a partir por el origen. ¿De dónde venimos? Bueno, unos son creyentes, creen en Dios y piensan que venimos de Dios. Otros son materialistas y piensan que venimos de la energía. Materialista o creacionista, creacionista o materialista, da igual. Son términos que nosotros le ponemos a una forma de comprender las cosas. Unos lo comprenden como que nacemos por obra y gracia de un espíritu y otros entienden que nacemos y que vivimos gracias a la evolución o desarrollo progresivo de ciertas químicas, de ciertos elementos fisiológicos que nos hacen de determinada manera. Podéis creer en las dos cosas, si queréis. Pero cuando buscamos lo esencial del origen, todos llegamos a la misma conclusión. El origen en sí que me ha hecho a mí, que ha hecho mi gene, es un origen fisiológico, fisioquímico. Es un origen real, sustancial, que lo podemos observar. La parte espiritual viene con ello, pero eso no se observa con los sentidos de la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Eso no se observa con el aparato sensorial que tenemos. Eso se observa con la inteligencia, con la comprensión, con esa dimensión espiritual, porque la inteligencia no se ve. Pero sí que podemos comprender que nacemos de la energía, puesto que la energía ni se crea ni se destruye, pero se transforma, podemos partir de ese origen. Esto es como preguntarle al pollo, oye, ¿de dónde vienes tú? Lógicamente el pollo te va a decir que el huevo. Es hasta ahí hasta donde llega a verlo. Observa todo el proceso y dice, ah, aquí está, del huevo salí yo. Pero no ve la gallina. Y no solo no ve la gallina, sino que no existe en el pollo la comprensión de por qué existió la gallina o cuál es la necesidad de la gallina de tener un huevo. Eso no lo averigua el pollo. Nosotros tampoco podemos averiguar más allá de lo genético, pero sí que podemos partir de lo genético y ver qué condiciones, qué facultades tiene eso genético que nos produce. Decimos que partimos de la energía. Unos dicen que hubo un Big Bang, un gran pum, otros dicen que, bueno, que eso fue dictado por obra y gracia de alguien. Bueno, da lo mismo de quién, de dónde viene. No nos vamos a preocupar ahora de dónde viene la energía. Vamos a pensar en la energía. La energía ha creado todo. Ha creado desde la primera partícula hasta el cosmos. Cosmos es la totalidad de las cosas. Cosmos en un sentido ordenado. Cosmos es una palabra griega que te indica que toda la naturaleza está en orden. Bueno, la naturaleza, el cosmos, el universo, el mundo son palabras diversas, distintas, para indicar la misma significación. La significación es del todo. Sabemos que el todo existe porque somos parte de ese todo. De la nada no sabemos nada porque es solamente algo imaginario. Pero sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, si ni se crea ni se destruye y se transforma, es algo que tiene ciertas cualidades. ¿Qué cualidades tiene esa energía? Vamos a ver cómo opera esa energía. La energía se
transforma en fuerza. Cuando vemos en el diccionario, bueno, qué significa fuerza, qué significa energía, nos llevamos un verdadero chasquido, porque fuerza es energía, energía es fuerza, fuerza es un vector en una dirección. Bueno, sí, la fuerza se mueve en una orientación, tiene también una dirección y tiene un recorrido. Es decir, estamos implicando que la fuerza al extenderse, porque la fuerza contiene los tres atributos necesarios para extenderse, que son la presión, la potencia y la intensidad. Presión, potencia, intensidad. ¿Qué es presión? Esa fuerza hacia afuera. Si lo ponemos en términos atómicos, sería la fuerza nuclear. Esa fuerza nuclear que se expande, al expandirse crea aspectos que no vemos pero que sí que entendemos. Crea distancias entre el origen y el propósito, entre el originado y la consecuencia. Esa distancia entre un inicio y un término resulta que implica o contiene en sí dos aspectos importantes, el aspecto de crear el tiempo y el aspecto de crear el espacio. Luego, ¿qué es tiempo? La distancia entre un momento y otro. ¿Qué es espacio? La distancia entre un sujeto y un objeto, entre un punto y otro, entre un lugar y otro lugar. Luego, el tiempo y el espacio son creados mediante la intensidad de esa potencia que tiene esa fuerza al extenderse. ¿Eso nos queda claro? Nos queda claro que la energía ni se crea ni se destruye, pero la energía se transforma en fuerza. Luego la energía, al transformarse en fuerza mediante la potencia, la presión y la intensidad, crea tiempo y espacio. No solamente crea tiempo y espacio, sino que crea un campo que a nivel fisiológico podríamos llamarle campo electromagnético, que no es ni más ni menos que un dar y recibir. Ese dar y recibir se establece entre la fuerza y la energía, porque la energía y la fuerza son complementarias. No puede existir una fuerza sin energía y no puede existir una energía que no contenga fuerza en sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, entonces esa primera energía se transforma en la primera partícula, ¿vale? Esa primera energía, al transformarse en la primera partícula, sabemos que la primera partícula que estudió Dmitri Mendeleev dijo que era el hidrógeno, ¿vale? El hidrógeno tiene un peso atómico y es un peso atómico específico. Es un peso atómico que no varía. Ese peso atómico del hidrógeno lo identifica como hidrógeno y esa identidad es siempre hidrógeno. Ahora, de ese hidrógeno pueden expandirse partículas y formar otro elemento químico. Y el otro elemento químico podría ser el helio, pero resulta que entre uno y otro hay una diferencia abismal. Uno pesa no sé exactamente, pero pesa un porcentaje de peso, ponle 1,5 kilos, y el otro pesa varios kilos más. No pesa 2 kilos, o no pesa 3 kilos, que sería la suma de 1 más 1. Bueno, si pesa 1 kilo, el otro debería pesar 2. Eso sería una proyección equitativa, una proyección sucesiva, una proyección que tú puedes decir, claro, sería evolutiva. Pero resulta que no es evolutiva. Lo que tiene uno no lo tiene el otro. Son identidades totalmente distintas. Bueno, pues se crea el hidrógeno, se crea el oxígeno, se crea el carbono y se crea el nitrógeno. Esos 4 elementos os quiero recordar que los mantengáis bien claros, que los aprendáis muy bien, porque son los 4 elementos simples que van a formar el gene. Bueno, el hidrógeno, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno producen agua, producen metano, producen anhídrido carbónico, que es ese campo externo que aquí lo llamamos espacio, o lo llamamos tierra, o lo llamamos... pero también surgen metales y surgen distintos tipos de metales y surgen sustancias y distintos tipos de sustancias. Bueno, resulta que con estos 4 elementos mezclados en cierta caracterización, extienden y crean toda la naturaleza o el conjunto de la diversidad de la naturaleza que nos rodea a nosotros. Esos elementos, el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, mezclados con la ayuda o tocados con la varita mágica de la luz ultravioleta, generan azúcar, almidón y celulosa. Y el azúcar, el almidón y celulosa producen los elementos simples del gene. Producen la adenina, la timina, la guanina, la citosina, que son aminoácidos. Producen también la caseína de la leche, la creatina de la carne, la oseína de los huesos, el colágeno, la gelatina, la albumina de la sangre, la fibrina, es decir, albuminoides que forman o pueden formar un cuerpo. Ahora, ¿qué condiciones tiene la energía para poder crear esas cosas que son distintas? Alguna condición, alguna caracterización tiene que tener, algún contenido tiene que tener esa energía para poder hacer los elementos simples.
Y cuando estudiamos un poquito más la ciencia y vemos los estudios de Fibonacci, nos damos cuenta que Fibonacci nos dice que hay un número que se repite en la creación, que es él lo llama el punto áureo o la composición áurea, y ese punto áureo resulta que lo encontramos en las plantas, lo encontramos en los animales, lo encontramos en algunos minerales, y decimos, ¿cómo es posible? La naturaleza en sí es selectiva, pero es matemática también, es geométrica también. La geometría la observamos. La geometría es el estudio del medir tierras, pues se llama geometro, medir tierras, pero la aritmética no la observamos. La aritmética es intelectual, es algo que nosotros comprendemos, pero que no está ahí. Bueno, con estos 4 elementos simples tenemos, como os digo, los compuestos de la adenina, timina, citosina y la guanina. Bueno, y si veis ahí en el dios Google, estos elementos son compuestos químicos. Son elementos simples combinados en distintas cantidades unos con otros, pero son elementos simples combinados. Es decir, cada uno de estos elementos simples combinados, que son diferentes unos a los otros, han sido creados con alguna selectividad, con algún tipo de selección. Voy a hacer este y no voy a hacer aquel. Es decir, en la energía existe selectividad. Existe también el poder de la energía. Sabemos que si está hecho es porque se pudo hacer. Luego es lógico pensar que en la energía existe un poder y si la energía se transforma es porque puede hacerlo. Luego el poder y la selectividad están ahí. Pero hay otra cosa muy importante que vemos en la naturaleza. Y esto un físico, un científico japonés, Emoto se llama de apellido, este señor se puso a hacer estudios del agua y el agua se compone de cristales, como sabéis, igual que la nieve, se construyen unos cristales muy bonitos. Y él vio que estudiando estos elementos, bueno, tenía música puesta y cuando le cambiaban la música, cambiaban estas estructuras geométricas del cristal del agua. Entonces dijo, ¿qué pasa aquí? Que cuando pongo música clásica se producen unos cristales preciosos y cuando pongo rock duro resulta que se comprimen y se ponen amorfos. Es decir, el agua responde también a estímulos porque sí, impulsos puedes ver porque los impulsos son físicos, pero los estímulos no son físicos, los estímulos son internos, son espirituales. Yo me estimulo a pintar por ciertas pretensiones que tengo de que cuando lo haga me vas a gustar y por eso me estimulo a pintar, pero el impulso de pintar me lo da ese estímulo, el estímulo es mental, el impulso es físico. Bueno, resulta que el agua responde de una forma emocional. Luego, si responde de una forma emocional y el agua es energía, podríamos decir, y el agua resulta que está en casi todo, nuestro cuerpo es un porcentaje muy alto de agua, podemos decir que la energía también tiene cierta intencionalidad. Claro que no es la intención humana, pero sí tiene la intención de crear elementos simples distintos unos de otros. Y si tiene el potencial de crear elementos simples distintos unos de otros, tiene poder, tiene selectividad y tiene intencionalidad. ¿Cuál es el origen de la naturaleza? ¿Cuál es el origen de la creación? Una energía intencional, selectiva y poderosa que se transforma mediante la fuerza en elementos simples, complementarios, para crear algo. Y ese algo que crea es siempre una finalidad específica. Cuando creó el chancho lo hizo como chancho. Cuando creó el jabalí lo crió como jabalí. No es que el chancho por procesos ambientales y por mutaciones y por se transforma en jabalí. Eso es muy bonito de decir, cuando no se comprende la identidad de la energía. Pero cuando tú presupones, estamos ya presuponiendo que la energía contiene intencionalidad, selectividad y poder, si tiene intencionalidad, creó al jabalí con unas particularidades distintas a la del chancho, o a la del cerdo, o a la del puerco, como queréis llamarlo. En cada sitio se le llama de un modo distinto. Bueno, ya sabemos que somos como decir, una consecuencia de una energía originaria que ha hecho nuestro ADN, porque el ADN es energético también. Luego nosotros también tenemos energía y tenemos energía también igual que la primera, igual que esa primera energía universal que contiene intencionalidad, selectividad y poder, nosotros contenemos también intencionalidad, selectividad y poder y toda la creación contiene intencionalidad, selectividad y poder. Un átomo tiene intencionalidad, selectividad y poder, por eso que circula, si no estallaría y se iría por cualquier sitio. Si fuese casual, arbitrario, ¡pah!, iría para cualquier lado. Es el gran pum, el Big Bang, perdón, en español sería gran pum, pero bueno, Big Bang suena mejor, suena más científico. Bueno,
En realidad, para que las cosas cumplan una finalidad específica, han debido ser necesarias antes. Y esa necesidad debe existir en algún, no sé si decir espacio-tiempo, porque espacio-tiempo ya es físico, en, en alguna entidad previa al espacio-tiempo, en alguna entidad previa a la fuerza, y esa entidad previa a la fuerza es la energía. Luego, nosotros somos seres creados por esa energía. Ya ese tema quedó claro. Cualquier duda me lo comentáis después. Pero nosotros somos adenina, timina, guanina y citosina, que son elementos químicos, que son sustancias químicas ordenadas para la consecución de un propósito. El propósito genético nuestro es generar una especie totalmente distinta a la especie de los orangutanes, aunque nos parezcamos. Somos muy diferentes de los chimpancés, de los orangutanes, y claro, podemos buscar ahí el acomodo y decir, fíjate que se parecen. Todo lo que pinto yo se parece y todo es distinto porque está intencionado con una orientación y una pretensión distinta, pero se parece porque lo hago yo. Y cuando lo hago yo, yo tengo mis rasgos particulares y mis rasgos particulares quedan ahí, porque lo hace un solo creador, o un solo origen, un solo originario. En el arte, claro, lo hago yo. Pero en la naturaleza lo hace la naturaleza, lo hace ese contenido esencial de la naturaleza de ser intencional, selectivo y poderosa. Bueno, ya tenemos el origen. Ahora, ¿qué somos nosotros? Hablamos de humanidad, hablamos de seres humanos. ¿Qué nos diferencia a nosotros como humanos de esos chimpancés, de esos animales parecidos a nosotros, que sí que se parecen en cierto aspecto, pero hay un aspecto que nos distingue y mucho? Y quizás ese gene que nos distingue a unos de otros. Parece ser que a nivel genético somos muy parecidos. Resulta que ese gene es determinante. Ese gene es el que nos hace completamente diferentes. ¿Qué nos hace diferentes? Nosotros tenemos, como los animales, un animal humano compuesto por huesos, carne, sistema digestivo, respiratorio, urinario. Eso lo tenemos igual que los animales, porque somos masa muscular y masa cárnea también como los animales. Pero hay algo que no tienen los animales, y es la capacidad de dominio sobre ese animal. Nosotros tenemos capacidad de dominio sobre nuestro animal humano. Nuestro animal humano se compone de instinto de protección, instinto de conservación e instinto de reproducción. Esos tres instintos son los que permiten la consecución continua de la especie, sea cual sea. Todas las especies tienen instinto de protección, conservación y reproducción. Los animales lo tienen porque esa es su mente, esa es su carácter, esa es su alma, por llamarle de alguna manera. Esos términos, como os digo, para mí no tienen sentido. Para mí tienen sentido en cuanto a que son la naturaleza directiva de ese animal. Y la naturaleza directiva de ese animal le lleva a protegerse frente al peligro, a alimentarse, a hidratarse y a reproducirse. Eso lo tienen los animales, pero los animales no tienen control y dominio de eso. El animal no puede decir, bueno, ahora me decido, me pongo aquí a ayunar. Así es que voy a pasarme 40 días de ayuno para servir a mi valor máximo. El valor máximo animal es, no sé, X. Así es que para ofrecerme a ese valor máximo hago un ayuno de 40 días. Bueno, eso no lo hacen los animales, pero Moisés hizo 3 ayunos de 40 días. Se dice que Jesús también hizo otro ayuno de 40 días. Incluso hay religiosos que son célibes. Vete a preguntarle a un orangután, a un chimpancé, oye, ¿puedes ser célibe? ¿Por qué no controlas tu instinto reproductivo? No lo puedo hacer. El animal tampoco tiene, a nivel de capacidades, nosotros los humanos tenemos capacidades sensibles, tenemos emoción, tenemos capacidades intelectuales, tenemos inteligencia, tenemos intelecto, tenemos también capacidades creativas y podemos crear cualquier cosa. Sí, el chimpancé puede meter el palito y sacar las hormigas, pero por instinto porque necesita comer y busca cualquier cosa que le sirva. Y cierta inteligencia hay en los animales, yo no la niego. Y cierta capacidad sensitiva bueno, sensorial por supuesto, pero sensitiva también hay. También el perro se siente atraído por el cariño humano, el gato se siente atraído por el cariño humano, es decir, existen emociones dentro de ellos, existe esa capacidad sensible, cognitiva también y motivacional también. Ahora, ¿en qué nos diferenciamos nosotros en esas tres capacidades con el resto de los animales?
Pues que nuestra emoción no solamente siente el presente, sino que siente el pasado y siente el futuro. Puede decir, sí, a lo mejor algún animal prevé qué es lo que va a pasar y se prepara. Bien. Pero ¿es capaz el animal de sentirse apenado por el desorden ecológico y decir voy a salir con una pancarta en Nueva York? Aunque aquí tengo un chimpancé con una pancarta en Nueva York y voy a escribir exijo el derecho a respetar a las ballenas o exijo el derecho a respetar a las focas. No lo hacen. No, porque su emoción no es global, no es una emoción sin fin. Nuestra emoción es infinita. Nosotros podemos sentirnos ahora con la pandemia mal de todos los fallecimientos que han existido en Europa, en Estados Unidos, en África, en la China, en cualquier sitio, y nos sentimos afectados, nos molesta, nos duele. Y empezamos a culpar que si la culpa de la pandemia la tienen los americanos, que si la tienen los chinos, que si la tienen los rusos, que si patatín, que si patatán. Nuestra sensación o nuestra emoción tiene esa capacidad de sentir sensaciones que otros sienten. Nosotros podemos compartir sensaciones, identificarlas y reaccionar en base a esas sensaciones. A nivel emocional, los animales no tienen esa propiedad universal de sentir cómo se sienten las otras especies. Sí van a sentir la necesidad de proteger sus especies, eso todos los animales lo tienen. Si tú llegas a una manada y atacas la manada, parece que todos se ponen a defender la manada. Nosotros también podemos defender la sociedad, pero además de la sociedad nos preocupamos por la ecología, nos preocupamos por la biología, nos preocupamos por cosas que son más allá de nosotros. Y nos afectan, realmente nos afectan. Luego, a nivel emocional somos distintos de los animales. A nivel intelectual somos también distintos. El animal conoce. Hay animales que tiran Hay cuervos, lo he visto, que tiran la nuez a la carretera para que el auto parta la nuez y después bajan a comérsela. Hay cuervos que se ponen a tirar miguitas al agua para que cuando llegan los peces, cuando llega uno que puede pescar, lo pesca. Eso es inteligencia. Eso es cierto nivel de inteligencia. Ahora, ¿cuál es la inteligencia humana y en qué se diferencia la del animal? Que nosotros no solamente conocemos, porque conocer es observar con los órganos sensoriales. Yo conozco aquello que veo, conozco aquello que huelo, conozco aquello que toco, conozco aquello que gusto, pero yo puedo comprender lo que huelo, puedo comprender lo que veo, puedo comprender lo que escucho. El animal no. El animal no comprende porque no tiene la posibilidad de aprender. Por eso que nos cuesta tanto educar a los animales. Y sí, en base a rutinas tú puedes observar que cuando le das el premio del alimento, el perrito puede saltar o puede brincar o puede hacer piruetas, pero en función del instinto, en función de que voy a alimentarme y con este alimento, haciendo esto, me dan de comer y yo lo voy a hacer por comer. Pero hasta ahí llega su capacidad de raciocinio. ¿Por qué? Porque no tienen raciocinio. Nosotros razonamos. Nosotros podemos decir que 2 más 2 son 4. Y podemos extender las matemáticas hasta el nivel de poder llegar a astros, a la Luna, a Marte. Nuestra inteligencia no tiene límites. No es una inteligencia limitada. Es ilimitada. Y si nos juntamos todos, no sé si habéis escuchado el caso de este señor que iba a dar una charla a un auditorio y entra con una vaca. Y la gente le pregunta, pero bueno, ¿nos vas a dar aquí una charla de inteligencia, de cómo opera la inteligencia? ¿Por qué nos traes una vaca? No, les voy a hacer un ejercicio. Cada uno de ustedes en un papelito y lo tienen en la mesa, pongan cuánto pesa esta vaca. Y empezaron a poner números, uno puso 40 kilos, otro 400, otro 4000, pero hicieron el promedio de todas estas personas que estaban en la sala, se lo dieron ahí a un ingeniero, el ingeniero empezó a hacer promedio y dice, wow, ¿cómo es posible? La vaca pesa 500 kilos y resulta que el promedio me dice que la vaca pesa 499 kilos. Es decir, en conjunto la inteligencia colectiva resulta que, wow, puede llegar a buen fin. Eso es como el sentido común. El sentido común es siempre por sobre el sentido particular y deberíamos de aprender a pensar como piensa el experto, como piensa el maestro, como piensa el padre de familia, no como piensa el adolescente, porque todavía no ha madurado. Pero si pensamos como piensa el experto, podemos desarrollar nuestra inteligencia. Ese es otro aspecto. Nosotros podemos desarrollar la emoción, nuestra capacidad sensible, nosotros podemos desarrollar nuestro intelecto, nosotros podemos desarrollar también nuestra voluntad. La voluntad humana es creativa, podemos hacer cualquier cosa. Cualquier cosa que pensemos que es posible realizarla, físicamente la podemos realizar. Luego, en eso nos distinguimos de los animales, en que podemos controlar los instintos, podemos dominar el celo, es decir, los excesos y las carencias, y además podemos desarrollar nuestras capacidades hasta el infinito. Hoy en día nos sentimos superiores a aquellos neandertales que estaban
en el origen de la creación, en el origen de la humanidad, porque vemos que los neandertales o los de Cromañón o aquellos del Paleolítico, bueno, hacían lo que debían de hacer las personas en aquel momento. ¿Cuál era la necesidad fundamental para aquellos personajes que andaban con el arco y la flecha cazando ciervos de aquí para allá para poderse alimentar? Eran tres muy sencillas: alimentación, hidratación y cobijo. Con alimentación, hidratación y cobijo, una buena temperatura, aire libre y un buen ambiente, vive cualquier ser. No necesita más. Para vivir necesitamos solo y exclusivamente esos 6 aspectos: calor, luz, aire, alimentación, hidratación y cobijo. Y nada más. Y con eso estamos al otro lado. Pero para ser feliz necesitamos algo más. Y ahí está el sentido del qué es lo que debemos de cumplir nosotros los humanos. Luego hemos explicado cuál es nuestro origen. Somos producto de una energía que contiene intención, selección y poder, que se transforma en fuerza. Con la fuerza crea los elementos simples que son los necesarios para constituir ese ambiente genético para poder crear al ser vivo. ¿Y qué somos nosotros? Los humanos somos seres emocionales, intelectuales, motivacionales, con dominio y poder sobre el instinto de protección, con dominio y poder sobre el instinto de mantenimiento y con dominio y poder sobre el instinto de reproducción. El instinto de protección nos avisa, nos alarma frente al peligro, pero los humanos tenemos la capacidad de superar eso. Eso no lo tienen los animales. Los animales frente al peligro escapan. Les viene la ansiedad de huir o la angustia de que ya me entrego. Ansiedad y angustia son dos sensaciones fundamentales que en su extensión producen miedo. El miedo y el amor son fuerzas paralelas, en igual de proporciones. Una es acción y la otra es reacción. Si nos centramos en la reacción, en el miedo, no hacemos nada, nos paralizamos. Si nos centramos en la consecución de cosas que nos unan, que nos convenzan, que nos beneficien, que nos motiven, podemos seguir caminando. Luego, el control y dominio del miedo lo tiene el ser humano y debe mantenerlo durante toda su vida. Por eso podemos hacer bungee, por eso podemos hacer paracaidismo, por eso podemos meternos en el mar, podemos meternos en la nieve, podemos subir a la Concagua, podemos subir al Everest. Es decir, tenemos esa propiedad de superar el miedo. Eso no lo tienen los animales. El instinto de mantenimiento se basa en la alimentación, comida, en la alimentación, hidratación y descanso o ejercicio. Ejercicio y descanso son complementos, la comida y la hidratación son complementos. Nosotros podemos alimentarnos bien o podemos dejar de alimentarnos y acabar con una anorexia tremenda, o alimentarnos demasiado, acabar con una bulimia tremenda. Nosotros tenemos el poder de controlar los excesos y la carencia. Ese es el poder de controlar el celo. El celo es el servidor custodio de la unidad. Si nosotros nos guiáramos simplemente por el celo, estaríamos perfectos. Pero cuando el celo se transforma en recelo, ese recelo, que es un celo extraordinario, que es un celo excesivo, que es un celo incapaz, insuficiente o excesivo, porque es exceso o carencia, la carencia del celo nos puede hacer indiferentes, el exceso del celo nos puede hacer sobreprotectores, la carencia del celo nos puede hacer ignorantes, el exceso del celo nos puede hacer soberbios o arrogantes. Es decir, nosotros tenemos esa propiedad de controlarnos. ¿Para qué? Ya sabemos que el hombre tiene emoción, intelecto y voluntad, que tenemos los instintos, que tenemos otra cosa que es muy importante, son las virtudes: la prudencia, la firmeza y la templanza. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es un servidor custodio de la alternativa válida, de la opción válida. Custodio de la opción válida, eso es la prudencia. La prudencia te prevé, de alguna forma te alarma, te indica, te dice: oye, antes de tomar esta decisión, piensa en las consecuencias. Si las consecuencias son beneficiosas, ok, toma esa decisión. Pero si las consecuencias son nefastas, no la tomes. La prudencia es el servidor custodio de la opción válida. Podéis llamarle ángel, arcángel y todas estas cosas que a mí me resbalan un montón porque yo lo veo más en el aspecto psicológico. Pero es lo mismo, es un servidor custodio. ¿Qué es la firmeza?
La firmeza es el servidor custodio de la consecución. La firmeza te dice sigue, 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 sigue hasta que termines. ¿Y qué es la templanza? El servidor custodio de las diferencias. ¿Por qué? Porque en esa proposición que tú tienes, en ese proyecto, en ese propósito, van a existir momentos de ligazón con ello, de acomodo con ello, y van a existir también momentos de desacomodo, que vas a decir, esto es un error, esto es un fallo, esto es un accidente. Bueno, si tú tienes templanza, con la templanza vas acomodando esas diferencias y con la firmeza llegas a tu finalidad. Esas virtudes nos hacen virtuosos y eso tenemos también que controlarlo nosotros. Nosotros podemos controlar la prudencia, controlar la firmeza, controlar la templanza. Ese acto de control nos humaniza. Eso es lo que nos hace humanos. Eso es lo que nos distingue del animal humano. Nosotros, como te digo, tenemos un ser humano y tenemos un animal humano. El animal humano es instintivo, el ser humano es emocional, intelectual y conductual o voluntarioso o motivacional, como quieras llamar. Hay que buscar un término ahí para ese apartado. Pero podemos sentir, comprender y crear. Bueno, ¿para qué todo esto? Si ya comprendemos que el ser humano es eso, que el ser humano es capaz de controlar su actitud, imaginaos lo importante que es controlar la actitud. Es decir, dos personas en el desierto se van a comportar de manera distinta. Uno va a sentir miedo por la soledad y otro va a decir, hoy, qué feliz estoy, porque ahora recién acabo de salir de la civilización y puedo sentirme en la naturaleza. Pero no hay nada. Bueno, tú tienes miedo y como tienes miedo, quieres escaparte de aquí. Yo no tengo miedo, yo disfruto de las cosas. Esa es la diferencia. La actitud la tiene uno. La sensación de cobardía o la sensación de heroísmo la tienen los dos. Es una sensación frente al peligro. El héroe lo vence, lo supera y el cobarde se retira, huye. Pero las sensaciones son las mismas. Tú puedes dos personas en el Benji a lanzarse y uno te va a decir, no, 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 yo me quedo aquí y otro va a decir, va, me voy. El que va se transforma en héroe, el que se queda se transforma en cobarde. Luego la actitud es muy importante mantenerla. ¿Y por qué? Porque entre los elementos psicológicos y los elementos fisiológicos existe una relación, son complementos. Es decir, cuando yo me siento con dolor de cabeza y me llaman por teléfono y me dicen que me ha tocado la lotería y que tengo que ir al centro de la ciudad y yo vivo a kilómetros de la ciudad, oye, ni dolor de cabeza, ni dolor de estómago, ni malestar psíquico aguanta eso. Yo agarro el auto y me voy corriendo a cobrar el cheque, porque me ha tocado la lotería. ¿Y dónde está? ¿Dónde quedó tu dolor de cabeza? Es decir, un estímulo espiritual anima al decaimiento físico y al contrario. Si yo me siento espiritualmente bajoneado, me siento deprimido, bueno, y me llama el vecino, oye, jugamos un partido de tenis. Vale, salimos ahí a jugar a la pelota, volvemos a la casa y ¡wow! Te gané. ¿Y dónde está esa depresión que tenías antes? Es decir, esa conjunción de lo físico y lo espiritual, nosotros tenemos que dominarla. Somos nosotros quienes tenemos que sentir que aquello que me produce unas sensaciones de desagrado lo puedo transformar en agrado. No sé si habéis visto a los diplomáticos, es curioso. Se tiran porquerías por aquí y por allá porque tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, y después los ves tomándose un café ahí en la cafetería hablando de cualquier cosa como hermanos. Y dices, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde está el odio? ¿Dónde está el rencor? No, estas personas tienen un dominio sobre esas sensaciones que son desagradables y las dejan, las marginan, las dejan a un lado y siguen. Vale, nosotros hemos aprendido ya de dónde venimos y qué somos. Vamos a ver ahora a dónde vamos. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que pretende el ser humano todos los días, en cada momento, en cada segundo de su vida? Pensad en qué es lo que pretendemos. Despiertas y te levantas. Si hace frío, sientes que hace frío. Si hace calor, qué bien, me siento bien. Pero si tienes frío, vas a la estufa y te calientas. Si te sientes sudoroso, vas al baño y te duchas para limpiarte, para sentirte bien. Vas a la cocina porque tienes hambre, tomas tu desayuno para sentirte bien. Después vas al trabajo para que te proporcione la plata a pagar los gastos y te haga sentir bien. Después vuelves a la casa, ves un programa de televisión para distraerte del trabajo, para sentirte bien. Y lo que buscamos en cada acción es satisfacer necesidades. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos es necesario. Entonces, nuestra vida se orienta en cumplir con esas necesidades o con esos deberes que satisfacen nuestra necesidad. ¿Cuáles son las necesidades máximas del ser humano? Porque sí, levantarte por la mañana y tener una temperatura agradable, meterte en la ducha con agua caliente y tomar el desayuno rico.
pero no por eso eres feliz. Claro, puedes decir, sí, pero me complace. Es que hay una diferencia muy grande entre el placer y la plenitud, pero muy grande. Yo me tomo el chocolate y sí, me produce placer. Y si sigo gustando el chocolate con más placer, más placer, más placer, voy a acabar con el hígado hecho un desastre. Luego, el placer no me lleva a sentir la plenitud. La plenitud contiene en sí un placer. Cada vez que comemos algo que nos gusta, nos sentimos plenos después de haber llenado nuestro estómago y hemos disfrutado de la comida. Todo aquello que hacemos contiene esos dos elementos, placer y plenitud. Y esos dos elementos vienen simbolizados también por la naturaleza humana, masculina y femenina. El hombre cuando se siente pleno y la mujer se complace. El órgano genital femenino degusta del placer. El masculino degusta de la explosión, degusta el sembrar, degusta de la plenitud, por eso que no puede más y queda dormido. Espero que me comprendan. Pero bueno, a lo que voy con esto es que placer y plenitud son dos atributos contenidos en la degustación emocional, pero la finalidad es sentirte pleno, no sentirte placentero, porque hay gente que se complace de muchas maneras. Yo cuando era joven quería viajar, bueno, viajé y pensé que eso me iba a hacer feliz. Después compré lo que pude comprar y pensé que me iba a hacer feliz. Después puse una academia, pensé que me iba a hacer feliz, pero en realidad me complacía. La felicidad viene de otro nivel, de otro estándar, de otro lugar. Vamos a explicar esto. Nosotros cuando somos niños, entre 1 y 7 años, ¿os habéis fijado? Estudiar un poquito el comportamiento, la convivencia y ese tipo de convencimiento que tiene el niño. El niño entre 1 y 7 años se convence de todo lo que le dice el adulto. No sé por qué, pero se convence. Dice, me lo ha dicho papá, es verdad. No lo duda. El niño se siente vinculado con los padres 100%. La fidelidad del niño es dura, es sólida. Mi papá, mi mamá, mi mamá, mi papá. Es sólida esa lealtad, esa fidelidad al más grande, al adulto, al padre, a la madre, a los hermanos mayores. Y se siente colaborativo incondicionalmente. Tú le dices, oye, tráeme aquello, y el niñito va corriendo y te lo trae. Hasta los 7, 8 años, cuando empieza a decir no, yo, ese no y ese yo. Ese no y ese yo, si no están bien orientados, va a ser una catástrofe y te vas a pasar después el resto de tu vida tratando de restaurar esos errores que cometiste entre el 1 y 7 años con ese niño. Porque a lo mejor no le enseñaste normas de comportamiento, no le enseñaste normas de convencimiento, no le enseñaste normas de convivencia. Esas 3 normas son naturales. En la naturaleza los animales conviven, los animales no es que se convenzan, pero responden a una razón, a la razón que los hace necesarios y además tienen un comportamiento siempre como, no sé cómo llamarle porque no es vincular, pero sí que es conectivo. Ese comportamiento conectivo del rebaño, de la manada, de la especie, existe en ellos. Nosotros tenemos que desarrollar también las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia para poder madurar. ¿Y madurar en qué? En la felicidad. El sentido de la vida del ser humano es muy simple. Si nos fijamos, el sentido de la vida de las especies es mantener la especie. Eso es el sentido final de la especie, el sentido único. Una gacela, un ganso, un pato, un perro van a estar muy bien, pero lo que buscan es el pato poner un huevo, la gacela tener un hijo y madurar en ese aspecto de reproducirse para mantener la especie. Nosotros también. En el órgano genital hay 2 labores vinculares profundas. Está la conectividad y está el vínculo. Sin el vínculo es muy difícil conectarse. Nosotros, claro, como tenemos esa libertad de optar por lo que queremos, tenemos dominio de las sensaciones, podemos decir, ya, vale, yo me lo paso divirtiéndome y conectándome con uno y con otra y con él y con ella y con aquí y con acá. Pero esa conectividad no vinculativa no te garantiza ni respeto, ni confianza, ni vínculo. Simplemente te garantiza que hay una conexión. Y cuando esa conexión tiene diferencias en ideales o en convencimiento, se separan. Cuando esa conexión tiene diferencias en la responsabilidad o en el respeto se acaba. Y cuando esa falta de respeto y falta de confianza existen, no hay posibilidad de vincularte. Luego, ¿con quién nos vinculamos profundamente para poder
comprender que nuestra finalidad es la de mantener la especie, pero además tenemos que desarrollarla vincularmente, espiritualmente, psicológicamente, internamente. Cuando tú tienes respeto, confianza y unidad fiel y leal durante toda tu vida, con tus hijos, con tu esposa, con tus padres, aunque no tengas un peso, tienes esa confianza en el respeto mutuo de que alguno te va a echar una mano, porque están vinculados, están unidos contigo. Pero cuando no tienes ese respeto, esa confianza y ese vínculo, por mucha plata que tengas, bueno, ahí podéis ver, hay artistas que tienen miles de millones y se mueren más solos que la una, y no creo que puedan decir que, wow, me siento pleno. Te pueden decir, me he sentido feliz. Sí, me he sentido feliz porque lo he pasado muy bien, con tanto placer y con tanto dinero y con tantas diversidad de cosas. Pero pleno, decirte, yo soy el modelo. Mírame, yo artista he logrado tanto, yo soy el modelo. Ojalá todas las familias sean una imitación de este modelo de familia que yo he construido. No, no. ¿Por qué? Porque construir ese vínculo filio-paternal, fraterno-conyugal y parentofilial en el vínculo indisoluble, leal, fiel, desde que naces hasta que mueres, no se ha conseguido. Pero esa es la finalidad de la naturaleza humana. ¿Qué es lo que espero yo cuando soy joven? Una pareja que me respete, que me confíe o que se confíe conmigo, que tengamos un convencimiento compartido, es decir, que tengamos los mismos ideales, que queramos la misma familia, que queramos el mismo, no sé, algo compartido y que en base a ese respeto y esa convivencia eh, convencida ¿eh? O confiable, podamos estar en unidad y saber que cuando yo hago algo, ella hace algo, mi hijo hace algo, mi hija hace algo, estamos todos en la misma dinámica. Eso nos haría ser feliz. No solo ser feliz, sino ser y estar feliz. Porque hay algo que se conserva siempre, que es el vínculo consanguíneo. Yo por mucho que quiera separarme de mis hijos, no puedo porque soy su padre. Mis hijos por mucho que quieran separarse de mí, no pueden porque soy su padre también. Es decir, el vínculo consanguíneo surge por algo y para algo, para poder establecer esa unidad en el respeto y en la responsabilidad, esa unidad en el convencimiento de las razones justas de aquello que es siempre y para todos comparable o razonable o aquello que convence siempre a todos, eso es verdad, porque convence siempre a todos, no a uno, siempre y cuando haya uno que diga, no, yo no creo que eso sea cierto, ya se pone en duda. Pero aquello que convence siempre a todos es una razón justa. Esa razón justa es la que tenemos que buscar cada vez que hablamos, conversamos, establecemos relaciones con los demás. Ahora, ¿de qué forma podemos alcanzar esa meta de la felicidad vincular? Bueno, claro que es un esfuerzo tremendo, tremendo porque tienes que hacer uso de las virtudes, tienes que saber ser prudente en ciertos momentos donde encuentras diferencias o diferentes, tienes que ser también firme en aquella decisión de, ok, voy a beneficiar, voy a conectar, voy a conectar, voy a conectar. ¿Por qué? Porque la naturaleza es conectiva. La naturaleza, lo que llamamos el cosmos, es conectivo, está todo conectado. Siempre está conectada una cosa con otra. La Tierra y la Luna están conectadas. Sí, no hay una cuerda que las ate, pero existe una conexión energética que las hace inseparables. Luego todo está conectado y está conectado porque es dual, porque no puedes conectar algo con nada, tienes que conectar algo con otro. Entonces la dualidad existe en toda la creación. En la creación existen partículas positivas, negativas, existen estambre, pistilo, catión y anión, macho, hembra, hombre, mujer. Esa dualidad existe en todo, pero es una dualidad complementaria. ¿Por qué? Porque la planta con estambre no puede reproducirse si no es con un pistilo. El macho no puede reproducirse si no es con una hembra. La hembra no puede reproducirse si no es con... Y estamos hablando de reproducir. ¿Habéis visto el término? Qué curioso, reproducir, es decir, producir aquello que hay en mí. Y eso es lo que los padres a veces nos pasamos porque queremos que los hijos sean como yo. Uno quiere que el alumno sea igual que el profe. Imposible, son distintos. Tenemos que aceptar y asumir esa distinción, pero conectados.
Es decir, yo sé que mis hijos son distintos de lo que yo espero de un hijo, pero no puedo perder esa conexión con ellos porque a lo mejor, hablando, persuadiendo, seduciendo, motivando, puedo llegar a conectarme cada vez más. Pero esa es la labor de la existencia humana, esa es nuestra misión. ¿Por qué vamos a la escuela? ¿Para que nos enseñen matemáticas, geografía y cálculo? No, en la escuela deberían de enseñarnos a ser humanos, ¿eh? ¿Por qué vamos a la universidad? Universo, universidad, te vamos a hablar de los universales, no llegan ni a lo más particular, ¿eh? La universidad se ha fragmentado tanto que te explican cómo hacer el plástico nada más y vas a la especialización del plástico nada más. Pero yo quiero ser humano, el plástico es solamente un útil, ¿eh? Luego, ¿cuál es la finalidad de nuestra existencia? Llegar a conectarnos con aquello que nos originó. ¿Y cómo es aquello que nos originó? La energía es selectivo, poderosa e intencional. Pero la intención selectiva y poderosa de la energía crea cosas que son responsables, cosas que son completas, tiene una finalidad específica en cada cosa y las cumple. Nosotros deberíamos de aprender a cumplir siempre. Si de pequeños la madre nos dice, mira, ensuciaste el vaso, límpialo, déjalo en el stand, hoy ya saliste de la cama, termina de hacer la cama, sé cíclico, termina aquello que empiezas. Si nos enseñasen a ser cíclicos, a ser firmes en eso, desarrollaríamos la firmeza. Si nos enseñaran de pequeños a razonar, nada de fábulas, nada de ficción. Ficción es una palabra para decirte con buenas palabras mentiras. Es decir, aquello que es ficticio no es verdad. Pero cuando te dicen eso es mentira, tú te sientes en parte vas a responder de una forma casi agresiva. Es mentira, no lo quiero creer. Pero cuando dicen que es ficción, te lo crees. Y dices, pero ¿cómo puede ser tan estúpido el cerebro de la persona que cree en la ficción? Sí, puedes decir que, claro, es que en base a la ficción nosotros conseguimos hacer cosas que son superiores, pero no es en base a la ficción, es en base a la inteligencia. Entre ser fantasioso y ser inteligente son dos cosas distintas. Y si no lo comprendéis bien, buscaros por ahí a una persona que sea fantasiosa y pasaos el día escuchando su fantasía. Veréis que os aburre. Yo veo muchas charlas de desarrollo personal y todo esto, pero muchas de esas charlas contienen tanta fantasía que aburren. ¿Por qué? Porque no te dicen lo claro, lo verídico, lo esencial. Y lo que uno busca intelectualmente es la razón. Y la razón de cada cosa es sola y exclusivamente una. La opinión es diversa, la razón es una. Es decir, lo que te decía, no sé si era Praságoras, me parece que fue el primero que dijo que, claro, que cómo va a decir que las cosas son ciertas cuando le pregunto a cada uno, al que está aquí frente al elefante, me dice que el elefante es una trompa y el que está atrás del elefante dice, no, es un rabito, y el otro me dice que es un lomo, entonces como hay distintas opiniones del elefante, la verdad del elefante no existe. Eso es absolutamente irracional, porque el elefante hay que verlo por todas partes, en derredor y por arriba y por abajo. Y ahí, si pones 360 personas hacia de arriba abajo y 360 personas alrededor, sabes lo que es el elefante, porque cada uno te va a decir una porción, sumas las porciones y eso es el elefante. El elefante no cambia porque yo diga que es no sé, una gacela. El elefante sigue siendo el elefante. Que yo diga que esto es una batidora, no cambia. No cambia lo que es. Estos son lentes, son gafas, son... Es decir, lo que uno opine no cambia la razón de las cosas. La razón de una taza es contener un líquido. Si esa taza está rota, ya no contiene un líquido, ya no satisface la razón de ser taza. Ya sería basura, ya no sirve. Luego, la razón de las cosas es solamente una. La razón que nos motiva a nosotros a desarrollarnos solamente una. Es la razón vincular en el convencimiento compartido y en el respeto y responsabilidad. Esa es la razón que nos hace existir. Nosotros hemos nacido para eso, para ser responsables de ordenar el cosmos, del ordenamiento ecológico. Todo el mundo protesta de que la ecología está desordenada, pero nadie se pone a hacerlo, nadie organiza y dice, ok, vamos con el Greenpeace y con el otro organización por aquí y por allá, vamos a crear una cosa masiva para que todos se sientan responsables de poder organizar el planeta. Nosotros hacemos casas y ni siquiera consideramos al urbanista. Lógico, tienes que tener una ciudad, un urbanista que te diga, ok, hagamos todas las casas o todas las secciones así, o construyamos bajo tierra y así tenemos todo el espacio exterior para poder sembrar y de esa forma pues no cambiamos el
ordenamiento ambiental o ecológico, no lo hacemos, pero sabemos que lo tenemos. Es decir, por no comprender nuestra naturaleza humana estamos cometiendo muchos errores y esos errores se pagan y sufrimos. Ese padecer humano que tenemos de tanta gente desanimada, con crisis existencial porque no saben de dónde vienen, crisis de identidad porque no saben lo que son, crisis motivacional porque no saben qué hacer con su vida. Eso lo padecemos todos, pero lo padecemos porque queremos, nada más que porque queremos, porque todos tenemos la responsabilidad de descubrirnos. Adán no tenía profesor, que yo sepa no tuvo ni padre así físico que le dijese, mira, haz esto y haz lo otro. Tenía que pensar él en cómo lograr la felicidad porque se le dieron todos los argumentos para ser feliz. Se le dio hidratación, alimentación, cobijo y una pareja. ¿Qué más? Con esa pareja tú puedes desarrollar los vínculos parentofiliales al tener hijos, filiopaternales también hacia la naturaleza y fraternoconyugales con la esposa o con la mujer con la que compartes. Es decir, nuestra misión es establecernos maduros en el vínculo filiopaternal, fraternoconyugal y parentofilial, controlando y dominando los excesos y las carencias, controlando los instintos, dominando el miedo y manteniendo una actitud de colaboración en la conectividad. ¿Por qué? Porque todo el cosmos es conectivo y ese es nuestro padre y nuestra madre, el cosmos. Entonces, en ese ordenamiento cósmico nos tenemos que ordenar nosotros. Esta charla es solo y exclusivamente para aquellos que están interesados en el desarrollo humano. Nosotros hemos creado una fundación para poder enseñar todos estos atributos, cómo desarrollar la emoción, cómo desarrollar la inteligencia, cómo desarrollar la voluntad, de qué forma podemos superar esos trastornos de personalidad que nos impiden el madurar. Esto lo estamos haciendo en seminarios, en talleres, en escritos que estamos divulgando poco a poco. Y si os interesa este tema, yo os pido que compartáis este vídeo, porque hay mucha gente esperando conocer algo de esto. Hay muchas charlas, hay muchos seminarios, muchos teóricos, mucha cosa que se da, pero que te lo expliquen claramente en qué consiste el ser humano, en qué me diferencia, cómo lo desarrollo y cuál es la finalidad que tengo, cómo consigo ese vínculo parentofilial, filioparental, fraterno-conyugal, cómo lo consigo, cómo supero esas diferencias con mis hijos, esas diferencias con mi mujer, esas diferencias con el entorno, cómo lo hago. Bueno, si estamos varios en esa dinámica y nos unimos y vamos orientando a aquellos que se unen en esa orientación de buscar la felicidad y la felicidad trascendente, no la felicidad del momento. El placer del momento no te hace feliz, simplemente te complace. Pero para ser feliz y estar feliz necesitas de los vínculos familiares primero y después de los vínculos sociales, porque no te vas a aislar del mundo. Entonces esa familia tiene que buscar otras familias con las que se vinculen, de ahí se crea ese vínculo tribal después pasa a ser el vínculo comunal o de la comuna donde estés, después pasa a ser el vínculo social, el vínculo nacional, el vínculo mundial. Poco a poco se va expandiendo, siempre y cuando estemos determinados a controlar nuestra actitud, a ser responsables, a merecer el respeto, porque el respeto no es solamente tolerar, ese dejar que el otro haga lo que le dé la gana es indiferencia, eso no es respeto. El respeto es tener esa actitud de asumir o disfrutar con el bien que otro me ofrece. Uno respeta a Gaudí porque cuando llegas a la Sagrada Familia dices, ¿cómo es posible que este hombre haya hecho esto? Eso es respeto. El respeto se inspira, no es un respeto que se produzca. El respeto no se hace. Yo no voy a hacer respeto. El respeto se siente porque es una sensación de acomodo, de admiración sobre aquello que me supera, sobre aquello que es más que yo en cierto aspecto. Es más que yo en cuanto a lo que ha conseguido. No es que sea más que yo en lo humano, porque en lo humano somos todos iguales. Todos tenemos emoción, intelecto y voluntad, todos tenemos las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, todos tenemos la capacidad de dominio sobre los instintos, todos tenemos el dominio sobre nuestra actitud, eso lo tenemos todos. Todos tenemos ese afecto vincular porque nacemos sociales. Cuando nacemos 7, afectamos a 7. Esto la gente no lo comprende, pero en una relación intergenital no son dos los que se afectan, son dos los que se unen, pero el afecto afecta, por decirlo de algún modo, a los padres de él, a los padres de ella, a él, a ella,
y al posible descendiente. Son 7 los que se involucran en una relación intergenital. Por eso que se debe de evitar la relación intergenital prematura y hay que establecer relaciones genitales maduras. Esa madurez del ser humano, como os digo, tiene su proceso de desarrollo y ese proceso de desarrollo es el que nosotros explicamos en los talleres. Es largo de explicar, por eso no puedo en este vídeo contarlo todo, pero sí que hay mucho detrás que me gustaría ofreceros y si queréis asistir a estos seminarios, me dejáis una nota, me ponéis un like, me gustaría participar de vuestro conocimiento y ahí podemos empezar a orientaros. Muchas gracias. Como os dije antes, si queréis compartir el vídeo, compartirlo porque considero que es interesante y todos tenemos fallos. Nadie es perfecto. Yo no soy ninguna lumbrera. He podido encontrar unas cosas que me parecen útiles, pero me queda mucho por caminar y mucho por mejorar y mucho por restaurar. Y eso lo tenemos todos. Todos juntos podemos arreglarnos, pero todos juntos. Y en esa conectividad natural, como os decía, cósmica, porque el cosmos es un orden y ese orden contiene ordenanzas para que el orden se establezca con lo ordenado. Esas ordenanzas son las que tenemos que descubrir, cuáles son esas leyes de la naturaleza, esas normas de convencimiento, de comportamiento y de convivencia que nos hacen ser maduros. Muchas gracias, que estéis muy bien.